Bueno, ya estamos aquí, señores, con la sesión más esperada de los miércoles y es la sesión de don Ricardo Rosario con Detallistas Unidos, aquí en un 2x1 Express. Sí, señor. Aquí estamos con don José Segura. Ortiz. Bueno, Aquí sí, estamos. don José, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, aquí gozando, estando con ustedes en este Miren, Antes, programa. ¿verdad? sí, Usted tenía algo antes, ¿verdad? exacto, sí, precisamente, Ricardo, en el día de ayer nosotros vimos una información sobre Proconsumidor de Alcántara y unas personas, unos negocios detallistas que han sido penalizados por vender el azúcar a un precio diferente, ¿verdad? Con un aumento no autorizado. Explíqueme qué es lo que está pasando con eso. Rápidamente, mire lo que ha ocurrido. De acuerdo a la resolución 0123, establece precios de control tanto al azúcar crema como al azúcar refino. Pero entonces la resolución de INAZÚCAR le está asignando un margen de intermediación al detallista y al mayorista de un 10%. El mismo margen de intermediación. Por lo regular, anteriormente el margen del mayorista era alrededor de un 6% y el del detallista entre un 15 y un 20%. Siempre ha sido así. Pero ahora esta resolución iguala los márgenes y entonces eso crea una distorsión. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, el saco de azúcar, una libra de azúcar, paga 4 pesos de ITEVI en el ingenio, paga 4.40 de ITEVI en el mayorista y del detallista al consumidor paga 4 pesos con 84 pesos por libra. Pero entonces el mayorista no le gana un peso por libra al saco de azúcar. Nos gustaría que el director pusiera un flyer que le enviamos con relación a los precios para que el amigo televidente pueda tener un poquito más de conocimiento con relación. El mayorista no está invirtiendo cerca de 3,000 pesos y no le gana un peso por libra. Ahí está. Ahí está el flyer. Eso es parte de la resolución que fija los precios del productor al mayorista, del mayorista al detallista y del detallista al consumidor. En el día de hoy hemos conversado tempranito, antes de entrar a la sección, con el director de Proconsumidores de Alcántara y le hemos puesto en conocimiento de que pudiera darse el caso de que el detallista deje de vender azúcar. Porque estos precios son los que rigen actualmente. Esos son los que rigen. Entonces, como hay un escándalo con el asunto de la escasez, entonces a los detallistas lo están sancionando y se está cerrando negocio. He conversado con la gente de INAZÚCAR también tempranito y nos señalan de que esa resolución está basada en la última reunión con los representantes del sector de INAZÚCAR, pero no se consultó al sector detallista para fijar esos márgenes de intermediación. ¿Cuáles son los márgenes? Repítalo. Un 10% tanto para el detallista como el mayorista. Entonces, ¿qué ocurre? Que los supermercados lo aceptan porque ellos le compran directamente al productor y obtienen el 20%. El mayorista que detalla en los mercados obtiene el 20% porque la compra directamente al productor y la vende al detalle. Pero el detallista tiene que ir a un almacén, ahí a Villa Agrícola o en Herrera o al Mercado Santo Domingo, comprarla ahí ya con los márgenes que se le establecieron al mayorista, que por lo regular siempre le ponen algo más porque no está incluido ni los costos de transporte ni de carga y descarga. Entonces, a partir de ahí, de ese almacén, tienen otro costo porque tienen que cargarla desde ahí para llevarla a su negocio, que por lo regular un motoconcho le cobra hasta 100 y 150 pesos por llevar un saco de azúcar de un almacén a un colmado. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Rápidamente, una revisión a la resolución 0123 de INAZÚCAR que fija los precios y los márgenes de intermediación de los que participan en la comercialización y que el margen del detallista no sea más mínimo de un 20%. Todo el que sabe de comercialización sabe que el detallista, que es el minorista, ¿verdad?,
siempre tiene un margen mayor que el mayorista. Bueno, hemos puesto al presidente de la República al tanto de eso, para que se sepa, para que los funcionarios que están manejando eso sepan que hemos puesto al presidente al tanto de esa situación, porque o hay una tolerancia con el precio o sencillamente nosotros vamos a decretar de que los colmados no vendan azúcar hasta tanto no se arregle el margen de intermediación. Pero yo no entiendo cómo Inazúcar puede establecer un margen de beneficio sin los actores principales que son ustedes ahí para hacer esa resolución. Está dicho, ellos están abiertos a reunirse de acuerdo a lo que nos dice el funcionario con que hablamos ya temprano en la mañana de hoy, y el director de Proconsumidor está dispuesto a acompañarnos en esa reunión con Máximo Pérez, que es el director de Inazúcar. Eso lo hemos asumido como Grupo Detallistas Unidos, por lo que invitamos a las demás federaciones si quieren que se unan a esto. Pero nosotros como Detallistas Unidos lo estamos asumiendo. Pero miren, lo que siempre me llama la atención es que precisamente el comercio minorista, llámese los colmados, siempre son los que reciben el golpe, siempre se dirigen al colmado. Pero vamos a ver toda la cadena de distribución, vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a ser lógicos en todo esto. Bueno, vamos a hablar de impuestos. Vamos a hablar de impuestos. Pero vamos a hablar, yo creo que no solamente de impuestos, sino de una nueva modalidad que hay ahora mismo con un servicio que se está brindando, que es el IFC. O sea, lo que son la digitación digital de todo el proceso de la facturación electrónica que tiene la DGI. Buen día, don José, nuevamente. Buenos días, un placer estar con ustedes aquí, con los amables televidentes, y bueno, poder aportar, si se quiere, en algo con relación a este tema, que es un tema candente, pero que no es nuevo. El tema ahora es que eso va a tener un impacto significativo sobre la informalidad, fundamentalmente, porque no es un secreto de que hay una gran parte de los comerciantes, principalmente los que pertenecen a las micros y pequeñas empresas, que están fuera del sistema. No es que esto le va a perjudicar, no, todo lo contrario. Yo creo que el impacto no solamente va a ser positivo desde el punto de vista de la administración tributaria, sino que también puede serlo para los contribuyentes. ¿Qué pasa con el comprobante electrónico? Es el mismo comprobante que se está utilizando hoy en día, solo que hoy se hace de manera física, fundamentalmente, y ahora va a ser para la totalidad de los contribuyentes de manera electrónica. Lo único que con este proceso vamos paso por paso. ¿Es positivo o negativo para Es positivo. Es positivo por varias razones. Positivo porque ahora mismo, como está implementado el sistema, se propicia la evasión, se propicia la competencia desleal. Entonces, todo ese, pero además, negativo el sistema actual, porque el costo de cumplimiento para un pequeño comerciante es muy elevado. Ahora, van a entrar una serie de factores que tienen que ser tomados en consideración. El carácter de obligatoriedad. Ahí hay un trabajo que tiene que hacer la propia administración. El carácter de obligatoriedad es lo que cambia, porque todo el mundo ha estado siempre obligado a emitir comprobantes fiscales. El tema, por ejemplo, cuando usted va a un negocio que le dice si con comprobante o sin comprobante, eso es una ficción. Él o ella le va a dar un comprobante. La diferencia ahí en ese tipo de comprobante es que él le está diciendo, si usted quiere un comprobante con crédito fiscal,
para deducir gastos y deducir el ITEVI si el producto está sujeto a ITEVI, o si usted quiere un comprobante para consumidor final que simplemente es para sustentar lo que usted está adquiriendo. Pero siempre ha habido la obligación desde que surge el comprobante fiscal con el decreto 254-06 en el 2006, siempre ha habido la obligación de emitir el comprobante fiscal. O sea que eso no es algo nuevo. Pero ¿cómo se emite ahora? De manera, la mayoría de los comerciantes, de manera física. En el año 2019, con la norma general 05-19, se estableció ya la factura electrónica, pero en su introducción se hacía de manera voluntaria. Las grandes empresas fueron las que comenzaron, o la administración comenzó con un piloto, y ahí inician con las grandes empresas. Pero ya para el 2025 va a ser obligatorio en el territorio nacional de acuerdo a la ley 3223. Pero hay que hacer ahí algunas, vamos a decir, acomodar a las micro y pequeñas empresas para que puedan formalizarse. Pero yo quiero fortalecer lo que usted está diciendo, don José, con lo siguiente. En el mundo de hoy, un mundo de computadoras cuánticas, donde hasta la respiración, los latidos del corazón, todo, Ricardo, es medible y es actualmente posible tenerlo en el sistema. Aquí en República Dominicana, cerca del 70% de todas las operaciones se hacen de manera informal. Incluso empresas formalizadas no están en línea con la facturación precisamente en la DGII. Y con esto lo que se busca es que si tú haces una factura ahora, inmediatamente ya la DGII va a tener constancia de que usted emitió esa factura. Igualmente que si la cobró, igualmente que si hay una factura de manera informal. O sea, todo va a estar precisamente lo que amarrado. Sí, pero explico que vamos paso por paso, porque para las pequeñas empresas ya inician en el 2025. Y hay que aclarar algo, don Manuel, Ricardo, don José, que hay una modalidad ahora mismo que se aplica para determinados contribuyentes, que es un comprobante único de ingreso. O sea que eso va a seguir igual. Por eso entiendo que no hay que temerle a la facturación electrónica, porque el que está generando, por ejemplo, en el colmado hoy, esa factura, que es el comprobante único de ingreso, lo va a seguir generando igual. Pero ahí voy. Y ahí tienes, por ejemplo, la ventaja de poderse transparentar la gente. Y esas negociaciones que se hacen con el Estado, o sea, ser suplidor del Estado, se le va a facilitar. Pero además, de acuerdo a la ley, el 5% sobre la venta del bien o del servicio que hoy se le está aplicando a todo el que hace un negocio con el Estado, de acuerdo a la ley, eso no se va a aplicar. Cuando la persona que le suple al Estado está ya utilizando el sistema de facturación electrónica. Pero ahí voy precisamente, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, del caso del colmado o de un puesto en el mercado que vende frutos y vegetales y productos de origen agropecuario. Cuando hablamos, por ejemplo, del colmado, el colmado le compra a empresas que están reguladas, ¿verdad? Y que cuando le venden a un colmado con una razón social como persona física, por lo regular, porque nunca casi es una persona jurídica, entonces le va quedando esa referencia del colmado, del número de cédula
a nombre de quién está comprando ese colmado. Se le va a exigir que a ese colmado que tiene que emitir facturas electrónicas, porque el gran temor que tienen algunos colmaderos es que se le exija a ellos tener que emitir una factura electrónica cada vez que vendan una Coca-Cola, un refresco, un sobrecafé, etcétera. Ellos tienen ese temor y me ponen al garete por el grupo pidiéndome explicación al respecto. Debo aclarar lo siguiente, yo no trabajo en la DGII. Soy consultor. Lo sabemos. Perfecto, pero estoy explicando que hay una factura que se llama Registro Único de Ingresos, que es el que está haciendo el colmadero hoy, el que está en el sistema. El que está en el sistema. Ajá, y lo va a seguir haciendo. O sea, es imposible que se le pida a un dueño de un colmado pequeño que emita un comprobante fiscal cada vez que electrónico, cada vez que haga una transacción, porque a lo mejor ni computadora tiene. Pero precisamente dentro de las acciones que nosotros entendemos que tiene que tomar la administración tributaria, es un proceso de educación que lo ha hecho. ¿Por dónde se determina el ingreso? Por ejemplo, los colmados que tienen la tarjeta Supérate, que reciben ingresos por ese concepto, que vendieron 300, 400 mil pesos en el mes solamente por ese concepto, y que son factibles de poder captar ese ingreso, porque por la venta al menudeo que hacen es imposible que la administración tributaria pueda tener control. Ahora, ellos ya algunos de ellos le llega, por ejemplo, una liquidación de impuestos y le dice, bueno, ahora a finales de junio tienen que pagar el 50%, como usted lo ha explicado, del anticipo de ese impuesto liquidado de impuestos sobre la renta para esos colmados. En octubre el 30% y el restante a principios del año siguiente. Ya a algunos colmados le está llegando eso y ya eso está generando preocupación a los colmados que aún no están haciendo eso. Recuerde que existe un mecanismo de tributación que se llama precisamente régimen simplificado de tributación, que nosotros siempre le aconsejamos a los que tienen pequeños negocios, porque o los que dan servicio, que soliciten ese régimen, porque ese régimen se aplica sobre la base de los ingresos y se aplica sobre la base de las compras. Entonces, ese régimen que más conviene a un pequeño comerciante, porque no tiene que llevar contabilidad organizada, no paga anticipo y no paga impuestos sobre activos. O sea que tiene muchísimos beneficios, pero mucha gente no lo sabe. Y no hay mayores problemas para solicitarlo a la Dirección General de Impuestos Internos. Si usted está al día, si está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, usted lo puede solicitar. Y eso le va a facilitar que usted pueda manejar su negocio con poco o sin trauma. Pero entonces la tasa efectiva de tributación, tanto por el lado de los ingresos netos, por el ingreso 1.2 sí, pero es que en ese régimen que estoy hablando no paga anticipo. El tema del anticipo, que siempre tiene muchísimos detractores y gente que quisiera y dice que bueno, eso hay que eliminarlo. Yo siempre digo que no es eliminarlo, más bien es regularlo, porque el Estado necesita fuentes de ingreso obligatoriamente y esa es una fuente de ingreso significativa para el Estado. Ahora, don José, bien, ¿qué es lo que pasa? Y usted menciona parámetros que son importantes que se tomen en consideración. Usted mencionó tasa efectiva de tributación. ¿Qué es eso? ¿Qué es la tasa efectiva de tributación? Es el porcentaje que se obtiene al dividir el impuesto liquidado entre los ingresos. ¿Qué es impuesto liquidado? Es el resultado de aplicar a la renta neta imponible la tasa del impuesto. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones, cuando se mide ese parámetro, no llega al 1.5 de los ingresos. Y entonces, si no llega al 1.5 de los ingresos, usted tiene que pagar los anticipos sobre la base del 1.5 de los ingresos, de los ingresos que ha obtenido. ¿Qué implica eso?
prácticamente una penalidad. Exacto. Porque posiblemente en ese ejercicio usted está generando rentas mínimas o pérdidas. Y como quiera va a tener que pagar anticipo de impuestos sobre la renta. Don José. Entonces, yo creo que por ahí anda el tema de que eso sí puede ser revisado. Don José. Dígame. Pero mire, el problema es que todo lo que usted ha dicho ha sido tan bonito y me gustan esas palabritas, el anticipo, la tasa efectiva de tributación, todo eso, pero un colmadito, un salón de belleza, un taller de mecánica o alguien que tenga algún negocito, no es verdad que va a dominar esos temas. Entonces nosotros tenemos ya mucho tiempo promoviendo de que se haga un sistema más dócil para las micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Déjeme intervenir ahí. Ahí hay un tema que debería revisarse. La ley 253-2 estableció un monotributo. Hay muchos países donde existen los monotributistas, donde se aplica. ¿Qué ha pasado con eso? Parece que el costo de administración del monotributo es muy elevado para la administración tributaria, pero eso puede regularse y sería una forma, así tal como usted lo explica, de que de manera se pudiera hacer mucho más amplio, masivo, el hecho de la regularización, formalización de los pequeños micro y más cómodo el monotributo también. Cómodo, Escuché. porque eso recuerdo los que tenemos mucho tiempo en esto, que se pagaba cuando yo ingresé al sistema fiscal que existía entonces la patente. Se pagaba un monto anual y el monotributo pudiera ser una especie de patente que se aplicaría a los pequeños contribuyentes. Por ahí es que andamos rápidamente, pues ya tenemos el tiempo encima. Yo escuché al economista Andy Dawager hablar de la percepción de los impuestos, que no es más que la retención en la fuente que nosotros hemos propuesto, de que se le pueda aplicar a estos negocios, a los colmados básicamente, la retención en la fuente para evitar en el caso del ITEVI el trastorno de tener que estar haciendo envíos de estos impuestos, porque por lo regular el colmadero lo que hace es que lo aplica a costos y sobre esos costos aplica un margen y por ahí María se va. Pero eso se hace en la actualidad. O sea, cuando una persona física le vende a una empresa, la empresa se queda con el 100% del ITEVI, lo establece el reglamento 293.11. Cuando yo le vendo como persona física a una empresa, la empresa tiene la obligación de retenerme el 100% del ITEVI que conlleva esa venta. Ahora, donde no existe esa retención es, por ejemplo, en el caso del suplidor. Vamos a suponer que yo tengo un colmado y yo estoy comprando Coca-Cola. Ahí pudiera haber un mecanismo de ese ITEVI que se va a perder, porque se pierde. Yo se lo pagué a la empresa suplidora, al fabricante. Pero cuando yo vendo el refresco, yo como colmadero yo no voy a aplicar un 18% de ITEVI. Si acaso lo pongo dentro del costo, ¿verdad? Lo pongo dentro del costo, no le voy a agregar valor a eso. Es un tema muy complejo que, como usted decía, hace falta que se explique cómo se va a manejar eso. Vamos a invitar a don José en otra próxima oportunidad, porque yo creo que hay que ampliar esto y hay que resolverlo de una vez y por todas, porque ese es el problema. Hay que entender, hay que escuchar, ¿verdad? Las autoridades tienen que aprender y escuchar a las micro y pequeñas empresas, cuáles son sus problemas. Ahí, no en una oficina y en un escritorio, ahí no se va a resolver, es escuchar a un colmadero, un salón de belleza, un mecánico, etcétera. Entonces nosotros vamos a hoy se inicia invitarlo. la semana MIPYME. Hoy sí, hoy claro. Se inicia la semana MIPYME.
en el Dominican Fiesta. Hay un flyer ahí que a las 6 de la tarde. A las 6 Hoy de la tarde. se inaugura y a partir de mañana inicia un ciclo de conferencias interesantísimas que es importante que todo el sector acuda a esta semana. No, ese es del solsticio, ¿verdad? Que comienza hoy también. Bueno, ya dentro de 55 minutos comienza el solsticio, pero no es eso. Es sobre la semana MIPYME. Ahí está. Bien, perfecto. Entonces, eso es hoy a las 6 de la tarde, Hotel Dominican Fiesta. Allá se va a hablar sobre muchos temas relativos precisamente a las MIPYME. Señores, muchísimas gracias, don José, Ricardo. Gracias a ustedes. ¿Verdad? José, a José, 2 José tenemos en el día de hoy. Así es. Y a ustedes los invitamos a que no se muevan de ahí, porque en brevísimo, vamos a hablar de deporte con Luis Méndez, Marilady, ¿verdad? Vamos a hablar de todo eso. ¿Qué es lo que pasa con los deportes a nivel nacional e internacional? Nos vemos en breve.